esta computadora. Vale, vamos a ir entonces dando las buenas tardes a todos, queridos amigos. Ya estamos aquí de nuevo a hacer aseveraciones sobre la vida, búsqueda de los para qués, de los porqués, de tantas cosas como somos los buscadores que buscamos, que a veces nos perdemos en la búsqueda. Pero bueno, tenemos la disciplina de estar viniendo y de seguir insistiendo en tratar de comprender cómo está organizado todo esto, ¿no? Que es un poco lo que se queda uno en shock muchas veces y no entiende, motivo por el cual uno puede tener una pataleta, puede tener una frustración, puede tener una decepción, puede tener, sí, cuando uno no entiende. ¿M? Y entonces, bueno, os quería, bueno, quería saludar como de siempre y todos los miércoles a mi querido amigo Mario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues aquí estupendamente, deseando compartir con vosotros esta hora y media de relax bueno, pues de conectarnos un poquito todos, ¿no? Bueno, qué maravilla que lo veas de relax, qué gusto. Yo también. La verdad es Sí, que siento una excitación específica de todos los miércoles que sé que nos vamos a reunir. claro, Mira, viene Jorge, qué alegría tan grande. estupendo. Fíjate, de repente, Marimer, eres toda para convocar y tal. La próxima vez voy a decir que vienes porque está apareciendo todo el mundo. Qué rico. Hola, Marimer, y ya te he presentado muchas veces, ¿no? Y hemos hablado mucho de ti. Te presento como una gran amiga. Vives en Cali, Colombia. Eres alumna directa de Gerardo, tallerista, facilitadora, muchas cosas y tal, ¿no? Que nos vas contando a medida que te pregunten, en todo caso, ¿no? Porque yo soy muy mala presentadora. Pero bueno, te fuiste alumna directa de Gerardo, tenemos el eneagrama y las leyes en común. Nos conocemos desde hace muchísimos años, 25 puede ser virtualmente, porque hemos estado en los mismos foros de eneagrama, y en los mismos foros de lo que llamábamos otras maneras de ver. Tú no sé si te acordarás. Y bueno, Sí. pues Marimer, es un gusto para mí tenerte conmigo y con nosotros durante este ratito, ¿eh? Así que bueno, vamos a tirarte de la lengua, Marimer. Estoy aquí para servirles. Buenas tardes. Y espero pues poder resolver algunas inquietudes, llevarme otras yo también, porque yo sigo creciendo igual que todos. Entonces aquí estamos viviendo y tratando de vivir cada vez mejor. Muy bien, pues vamos alcanzando algunas cuotas de calidad de vida a los que nos hemos inmiscuido de una manera constante y diaria, ¿no? En estar haciéndonos buenas preguntas, ¿no? Y bueno, pues mira, verás, hemos empezado el curso, nos vemos 3 miércoles sí y uno no, y hemos empezado el curso con leyes universales, porque hemos ido haciendo tallercitos de aceptología y un poco lo que te he contado, asumiendo la vida y muchas cosas que hemos ido haciendo. Y ahora nos hemos metido ya con el bisturí más profundo, no motivo por el que te llamamos también, aparte de por haber tenido el gusto de compartir el taller Encierro de Colombia, que les he contado a El mis encierro, ¿qué estudiantes. tal? Fue un taller encierro, dime tú si no, pero que eso nos obligó a algo tan bonito como es estar viéndonos todo el tiempo Sí. y tuvimos tiempo para charlar. Y una de las cosas que me impresionó y siempre me impresiona de ti es cómo enseñas las leyes, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos un poco en estado de shock porque me he metido el bisturí en la ley de la correspondencia y también en la ley de la evolución, que son leyes, bueno, pues que de repente pues te caen como un meteorito, ¿no? Cuando sobre todo uno no los conoce, ¿no? Y está viviendo los dramas personales que uno vive de una manera ordinaria, es decir, qué horror, mira lo que me está pasando, la vida es injusta, mi madre tiene la culpa y todas las cuestiones y tal que conocemos que hacemos cuando hacemos una pataleta quejosa, protestona, en cualquiera de las 27 versiones que el Eneagrama ofrece, ¿no? Pero vamos a decir 9. Y entonces, bueno, pues esto, la ley de la correspondencia nos viene a decir, Marimer, que lo que nos ocurre es porque somos correspondientes con ello y que no podría ser de otra manera. Así dicho burdamente, en plan meteorito, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo es eso de que somos correspondientes? ¿Qué es eso de ser correspondiente desde tu punto de vista? Bueno, no sé por dónde arrancar, pero creo que lo más fácil, porque es que es tanta información y tenemos tan poco tiempo,
Pero yo diría que la forma más fácil, como yo muchas veces explico la correspondencia, es que haz de cuenta que es tu franja. Tú tienes una franja de vida en donde te desenvuelves, ¿cierto? Y esa franja es lo que te corresponde. Tú naciste en esa franja. Por ejemplo, nosotros no nacimos en la franja de Gaza. Estaba yendo ese ejemplo tan complejo. Nacieron en España, yo nací en Colombia, y dentro de tu país naciste bajo ciertas circunstancias. Es decir, no naciste en un estrato, dijéramos, de monte, de cero, menos cero, sino que naciste en una familia que te proporcionó ciertas cosas. Entonces, esa es tu franja, ¿sí? Y esa franja es lo que nosotros conocemos como ley de correspondencia. Entonces, te pongo un ejemplo que yo no sé de pronto si Isa de pronto lo pudo haber puesto porque estamos repitiendo las mismas palabras o las mismas cosas con diferente idioma. Pero imagínate, por ejemplo, que qué pasaría si una cucaracha se mete a tu casa. ¿Tú qué haces con la cucaracha? Pues la matas. O con el ratón, la matas. Pero si la cucaracha está en el monte, lo más probable es que viva un tiempo más, hasta que llegue otro depredador y la mate. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere uno con la franja. Mientras yo esté en mi franja, estoy bien. Pero en el momento en que yo me salgo de mi franja, estoy violando mi correspondencia y ahí puedo, dijéramos de alguna manera, hacerme correspondiente con algo que no está diseñado para mí. Y cuando hablo de que algo no está diseñado para mí, ¿qué quiere decir esto? Que traemos un diseño pedagógico. ¿Sí? Cuando tú vas a estudiar una carrera, estás en todo un diseño pedagógico, ¿ves? Y ese diseño pedagógico tiene determinadas materias, pero cada persona, por ejemplo, entró a una universidad diferente o a una carrera diferente, ¿ves? Esto significa que cada persona tiene sus propias lecciones de vida, que son perfectamente correspondientes con su nivel evolutivo, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, partir de algo porque de alguna manera lo que está diciendo eh, nuestra amiga Isa es supremamente importante, pero sí me gustaría diferenciar un poco entre la ley de correspondencia y la ley de evolución, ¿sí? Yo soy como profe de tablero, ¿no? O sea que Ah, utilizo que no, muchísimo mi que iba a tablero, decir mi tablero. que no veíamos la diapositiva y es que es tablero. Ok. Es tablero, sí. Entonces, para poder entender la diferencia entre la ley de evolución y la ley de correspondencia, yo tengo aquí dos triángulos, ¿cierto? Y dentro de el triángulo inferior está la ley de naturaleza, la ley de armonía y la ley de correspondencia. Y este triángulo inferior es lo que se conoce como el triángulo de la evolución de la conciencia, ¿sí? Y esto significa que estas leyes son absolutamente violables. ¿Qué es lo que diferencia de las leyes superiores? La ley superior es la ley de polaridad, manifestación y amor. Y estas leyes superiores son absolutamente inviolables. ¿Sí? Ujú. Entonces, dentro de las leyes inferiores, tenemos la ley de naturaleza que rige el cuerpo físico. Cualquier violación al cuerpo físico repercute en el cuerpo físico. Si yo me como en este momento 3 cajas de chocolate, pues me da rebote. O 3 cajas de turrones, pues me da rebote. Estoy violando la ley de naturaleza. Tenemos la ley de armonía que rige las relaciones. La relación mía conmigo, mía con los demás y mía con el entorno. Y cualquier violación a la ley de la armonía, que se confunde mucho con la ley del amor, es una ley bellísima, pero la confundimos con la ley del amor, ¿ves? Es que todo tiende hacia el equilibrio, todo tiende hacia lograr ese justo equilibrio entre el dar y el recibir. Pero la ley superior del triángulo inferior es la ley de correspondencia. ¿Qué quiere decir esta ley de correspondencia? Es la que rige los sucesos. Es decir, rige todo lo que te pasa. Desde el momento en que naces, rige tu destino, ¿sí? En el sentido en que tú vienes con un destino particular.
Y ese destino particular significa un país, una ciudad, un cuerpo físico, un padre y una madre, y posiblemente hermanos mayores, no menores, mayores, ¿sí? Todos los sucesos que tú vives de alguna manera están enmarcados dentro de la ley de correspondencia. Sin embargo, en medio de estos dos triángulos tenemos la famosa ley de evolución, ¿sí? Esta es una ley temporal, es la ley que se conoce como la ley del cambio. Va a llegar un momento en que esta ley desaparece, ¿ves? Y las únicas leyes que quedarían serían naturaleza, armonía, correspondencia, polaridad, manifestación y amor. Esta es una ley absolutamente temporal. Y esta ley cobija el error, ¿sí? Entonces, vieron que yo soy de tablero, pero Wow. voy y vengo, pero voy y vengo. Entonces, ¿qué significa que cobija el error? Cuando tú violas una ley inferior, cualquiera que sea, correspondencia, armonía o naturaleza, la ley de evolución se activa y te dice, aprende, ¿sí? Cometiste un error, aprende. Si yo no violo ninguna ley, que es poco probable que eso suceda, ¿ves? Pero si no violo ninguna ley, la ley de evolución está como estática. Entonces, para que pongamos un ejemplo, cuando tú vas en tu carro manejando tu carro normalmente, ¿ves? Si tú no te vuelas ningún semáforo, los agentes de tránsito te dejan seguir y no hay ningún problema. Pero en el momento en que tú te vuelas un semáforo en rojo, aparece un agente de tránsito que te dice, pare, usted se acaba de volar un semáforo en rojo y te pone una multa. Y te dice, esta multa es para que usted aprenda, ¿sí? O te coge la cámara y te toma una foto y te llega a tu casa la fotomulta. Y te dice, esta fotomulta es para que tú aprendas. Entonces, eso es lo que hace la ley de evolución. Cobija el error. Entonces, cada que yo cometo un error, la ley de evolución te dice, un momento, cometiste un error, violaste una ley, aprende. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia entre la ley de correspondencia y la ley de evolución, en donde la ley de correspondencia, en la ley superior del triángulo inferior, es una ley permanente, universal. La ley de evolución también es una ley universal, pero es una ley transitoria, es una ley de cambio, es una ley que te proporciona pasar de un estado de ignorancia, por ejemplo, que es lo que me lleva a cometer errores, a un estado de sabiduría, ¿ves? Que es lo que hace que yo aprenda a partir del error. Entonces, los errores todos son necesarios e importantes. De hecho, Gerardito los llamaba de alguna manera ¿cómo era? La herramienta de elevación espiritual. Esos son los errores, porque es a partir del error como tú creces, como tú evolucionas de un estado, como pasas de un estado a otro estado, ¿sí? Y todos los errores están cobijados por la ley de evolución, ¿sí? Ahora, si yo voy a cometer más errores de los normales, la misma ley te saca del planeta. Tan sencillo como eso. Por eso a veces uno dice, pero esta persona, ¿por qué se murió? Uno no sabe si qué ley violó y sencillamente se fue. ¿Por qué? Porque hay cierto tope que yo tengo de cometer errores. Es decir, los errores están cobijados por el universo. La ley me deja cometer errores, pero no me deja cometer más allá de los que deba cometer. ¿Sí? No sé si eso aclara un poco la diferencia que hay entre la evolución y la correspondencia. No, Ahora, habíamos dicho que la ley de evolución es la que permite que sucedan los sucesos que nosotros hemos generado, o no los permite. Que además se corresponde perfectamente con lo que tú estás diciendo, lo estábamos diciendo con otras palabras, ¿no? Pero es así. sí, sí, claro. Ahora, de todas formas, los sucesos de alguna manera vienen, dijéramos, programados por ley de correspondencia. ¿Sí?
Entonces, veámoslo un momentico así. Supongamos que este es mi proceso evolutivo y mi proceso evolutivo tiene que ver con salir de un proceso de vacío llamado inocencia o ausencia de información, ¿ves? Para llegar a un proceso de sabiduría, ¿cierto? En donde aprendo todo. Pero supongamos que esta ruta que te estoy marcando aquí, ¿cierto? Eso lo podemos hacer de vida en vida, pero supongamos que es esta vida, por ejemplo, en la que yo soy María Mercedes, en la que Isa es Isa, Jorge es Jorge, Mario es Mario, ¿cierto? Nosotros traemos aquí, dijéramos, algo que ya hemos aprendido, pero también traemos un vacío, es decir, algo que nos falta por aprender, ¿cierto? Y eso que aún nos falta por comprender, ¿cierto? Está plasmado en una serie de ¿qué? De Es decir, eventos. circunstancias ¿Cómo? que nos ocurren, circunstancias que nos ocurren, ¿no? Correcto. Con las Y que somos correspondientes. con las que somos correspondientes. Y eso es lo que llamaríamos ley de correspondencia, Y ¿cierto? con respecto a lo que decías sobre las materias, es muy interesante que sepamos que tenemos materias diferentes cada uno. El eneagrama, incluso hemos visto y tal que el eneagrama es un buen indicador de la materia y tal, ¿no? Que uno tiene con respecto a lo que se tiene que trabajar en función de lo que decías sobre el destino, que cada persona tiene, cada psique, tiene su destino. Es decir, lo que tiene que aprender, que no tiene por qué ser lo que tiene que aprender otro. Y eso es parte de los postulados de ley de correspondencia, ¿no? A cada persona le corresponde, ¿ves? Su paquete de lecciones. Y lo que me pasa a mí, no puede que no te pase a ti. Entonces, por ejemplo, mira un ejemplo simple. A mi vecina, que vivimos en un edificio, la roban y yo me vuelvo paranoico. Y me vuelvo paranoico porque creo que me van a robar a mí también. Pero resulta que cada experiencia es perfectamente correspondiente con quien la vive. ¿Sí? Y si robaron al vecino no significa que me vayan a robar a mí. Entonces, esta es una ley que incluso nos ayuda a superar los miedos, porque lo que quiera que te vaya a pasar, te va a pasar con o sin miedo, ¿sí? Con o sin miedo, ¿sí? Ahora, otra cosa que es muy importante entender, por ejemplo, es que las leyes universales son un paraguas, ¿sí? Hagan de cuenta como la constitución política de un país, ¿sí? Y dentro de esta constitución política que tiene leyes, cada estado o cada departamento tiene subleyes, como lo llama ISA, ¿ves? Que en Colombia lo llamaríamos decretos, decreto alcaldicio, yo qué sé. Es decir, cada estado o cada ciudad tiene sus propias leyes y estas pequeñas leyes tienen que estar dentro de estas leyes de correspondencia. Entonces, cuando yo le pintaba a usted ese proceso evolutivo, por ejemplo, depende de cómo yo camine ese proceso evolutivo, ¿ves? Estamos haciendo el camino de una correspondencia mayor, pero estamos decidiendo con cada paso cómo vivir esa correspondencia. Y eso es causa-efecto, ¿sí? Causa-efecto está dentro de esta ley de correspondencia. Entonces, por poner el ejemplo, yo soy abogada, yo me matriculé en Derecho, ¿ves? Y yo decido, ya el pensum académico de la carrera ya está hecho. Lo hizo el Ministerio de Educación. Es decir, ya está hecho el pensum de mi carrera. Yo lo que tengo que es caminar ese pensum. Ahora, ahí es mi libre albedrío cómo camino ese pensum. Si yo me pongo a pelear con los profesores, me voy de parranda y de rumba todos los fines de semana, decido colgarme en los exámenes, pues voy haciendo que el camino sea más difícil. Voy haciendo que comience a perder materias, voy haciendo que me retrasen mis estudios e incluso puedo llegar a perder y ser expulsado de la universidad. Pero esa decisión es mía. Eso se conoce como causa de efecto dentro de la ley de correspondencia, que es el gran paraguas. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si yo decido estudiar, ser juiciosa,
meterle duro a las materias y todo eso para no atrasarme, yo saco adelante una bonita carrera. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Tú verás si violas, vas por la vida haciendo lo que se te pega la gana, que ese es el ego queriendo hacer todo lo que quiere, ¿ves? O sencillamente fluyendo con lo que la vida trae, ¿ves? Fluyendo con lo que la vida nos va mostrando a cada paso que damos. Porque una forma de violar la ley de correspondencia, por ejemplo, porque cada ley se viola y esta ley es violable. Una forma de violar la ley de correspondencia es rechazando o peleando con todos los sucesos que llegan a mi vida. Cuando yo peleo con todo lo que me está pasando, peleo con las personas de mi entorno, peleo con las circunstancias, peleo con las situaciones, ahí estoy violando la ley de correspondencia. Y entonces automáticamente activo la ley de evolución que me dice, aprende. Ahora más te quedas ahí. Ahora más vas a estar allí. ¿Sí? Entonces, la ley de correspondencia es de alguna manera mi patrón general y trae de por sí lo que conocemos nosotros en magia como el destino, que me imagino que Isa les ha hablado del destino. Y el destino es todo lo que yo tengo que aprender. Entonces, si yo lo miro desde lo que acabo de mostrarles, el destino simplemente es esto que está aquí, que es lo que yo aún no sé. Entonces, el destino es totalmente modificable. ¿Sí? Eh, Ese es el rayito de esperanza que te iba a preguntar. Ahora vamos, Mario, contigo. De, ya, ya. la sensación de estar predestinado. ¿Eh? No, Compartimos un poco esa idea, ¿no? Sí, porque hay mucho que piensa que los que no, es que esto estaba predestinado a ocurrir. ¿Eh? Entonces, pues revisar un poco lo de predestinado, porque nosotros, en lo que es nuestro destino, como dice Marimer, podemos acelerar procesos, podemos evitar algunas de las obstáculos o algunas de las, es decir, que hay un rayo de esperanza en que nosotros podemos crear otros escenarios diferentes y serían por tan eso, claro, correspondientes como los anteriores. Lo que pasa es que los siguientes los creamos conscientemente si los anteriores pues simplemente estábamos reactivos y ocurrió lo que ocurrió. ¿Mm? claro, Y claro. La correspondencia yo la puedo cambiar. Ahorita vemos eso cómo. es. A Escuchemos a esa te Mario. quería llevar, a esa te Sí, quería sí, llevar. sí, Qué sí, rico. sí. No, pues que Eh, es que si no, apague y vámonos, por porque eso ya lo son las... predestinado, que no hay nada predestinado. Es de más allá de las Es un asignaturas paquete que de uno tiene que lecciones. aprender, eso es, pero que podemos cambiar la manera de ser correspondientes. Esa es una ¿Ah? de las claves. Jorge, que te he visto por ahí, Mario, ahora voy contigo, pero es que quería saludar a Jorge. ¿Qué tal? Hola, mi George. No, todavía no te Aquí oímos estoy, aquí por estoy. ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? María Mer, qué gusto. Isa, Mario, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo Ah, están? Pues un placer. Hacía rato que no podía acompañarles. Hoy me escapé un ratito nada más. Ya casi voy de salida, Oh, desafortunadamente. Pero bueno, qué alegría que se reúnan y que se puedan conversar estos temas, pues tan necesarios, ¿verdad? Isa, María Mer, tan necesarios y sobre todo, pues con esta manera que tienes tú de exponerlo, María Mer, que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque es un grupo muy querido, aquí yo veo a gente pues muy querida, que llevamos ya muchas semanas, muchos meses aquí dando lo mejor de nosotros, estudiando, tratando de acompañarnos y de aprender juntos. ¿De qué trata esto de la vida, no? Que, ¿cómo es que se tendría que vivir o cómo eran es las aire instrucciones, fresco, ¿no? porque es una manera de decirlo, que es lo mismo, pero es que es aire fresco total, como los Eso cuentan, ¿no? es, A mí eso es, eso es. me pasó en Colombia cuando la escuché a ella y Erika dar su clase, era un soplo de aire fresco completo y tal, ¿no? Para poder, Completamente, sí. claro, darle a esos Sí. dibujitos que nos ha hecho. Todas estas cosas las hemos ido viendo, pero nos ha encantado verlas de ti, porque además enriqueces mucho también la visión. Sí, Mario, adelante.
Marimer, me está encantando cómo lo estás explicando, además de una manera tan gráfica, tan bien, tan bien. Me gustaría que insistieras un poquito más en el tema de la diferencia que existe entre actuar y luchar. Porque una cosa es la ley de correspondencia, evidentemente, generamos correspondencias desagradables cuando nos ponemos y empeñamos en luchar en contra, ir en contra de las cosas, pero ¿cuál es la diferencia sutil en donde se tiene que actuar? Porque a veces tampoco te puedes quedar parado, ¿no? Lo que es cuando estoy luchando y cuando estoy actuando de buena manera. Tú luchas cuando te crees salmón. Es- Cuando te crees salmón. Que vas contra la El corriente, salmón va contra la corriente, que vas contra la Ah, corriente, efectivamente. ¿ves? El salmón va contra corriente. Entonces la vida te está mostrando cosas. Mm. Fíjate, por ejemplo, te lo voy a poner aquí en un ejemplo para que tú veas, porque hay gente que dice, es que esos empresarios lucharon toda la vida y finalmente lograron muchas cosas, ¿cierto? Yo te voy a mostrar una perspectiva. Imagínate que la vida es como un río, ¿sí? ¿como un Es qué? decir, como un río. Ah, un río. Y el río lleva una ruta, ¿sí? El río va. Entonces, imagínate la vida como ese río. Sin embargo, uno se encuentra en el río de la vida gente que va contra la corriente, ¿sí? Como el salmón. El problema es que el humano no tiene espíritu de salmón, pero uno se encuentra a la gente luchando contra la corriente o se encuentra a la gente amarradita aquí en la piedra del camino, aferrado a la piedra, cogido a la piedra, sin soltarse en el fluir del río. ¿Por qué la gente no se suelta en el río? Y hay una razón simple, por el miedo. ¿Ves? La gente tiene mucho miedo porque cree que por aquí puede haber una cascada y usted se va a matar. Porque usted tiene miedo a lo desconocido, porque usted no sabe qué hay más allá del río y a usted le da temor. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería actuar, Mari? Actuar sería que yo me suelto y fíjate lo interesante, cuando yo me suelto a navegar el río de la vida y empiezo a bracear, por ejemplo, en el río, voy caminando más rápido que el río. ¿Sí o no? Y avanzo rapidísimo. Eso es actuar. ¿Sí? Pelear, luchar es cuando el río me lleva hacia un lado y yo decido ir hacia el otro. ¿Sí? Esto es, dijéramos de alguna manera, lo conoceríamos como violación de ley. Ahí estarías violando la ley. Y aquí estarías fluyendo con la vida y fluyendo con el río. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, hay empresarios visionarios, como para poner un ejemplo, que lograron visualizar, intuir o soñar algo aquí. Y lo único que hicieron fue trasladarse aquí. Pero este mundo aquí no lo entiende y creían que él iba en contra del río, cuando realmente se estaba adelantando al río. ¿Sí? No sé si esa analogía te quede más clara, Mario, para Sí, sí, diferenciar no, lo no. que es Me ha encantado, sí, lucha. porque además hay veces que parece que la gente lucha en contra, porque todos estos científicos que han roto paradigmas y que han ido, lo que aparentemente era en contra del paradigma reinante o gente que ha ido cambiando cosas, pero son los que muchas veces han hecho cambiar el mundo y han hecho evolucionar el mundo. Entonces, aparentemente puede sentirse como una lucha, ¿no? Claro, Y bueno, ahí tiene el momento presente o la gente lo ve como si Claro, estuviera luchando, pero correcto. realmente ellos han visto más allá, Mm, correcto, ¿sí? Y efectivamente, ha quedado muy clarito ahora, sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, Isa, ¿me sí, acuerdas lo que me estabas preguntando ahora? no, yo no te estaba Lo que me estabas preguntando. diciendo que comentara. Sí, no, no, verás, estoy pensado que una de las grandes recetas, porque hemos repasado de alguna manera la ley de la correspondencia y la evolución y nos lo has dejado completa y absolutamente claro. Es decir, ahora sí que me gustaría, si alguien no lo tuviera claro,
Porque mira, antes te dije que no íbamos a dar las herramientas del amor, pero sin embargo de repente me han dado muchísimas ganas de que nos hables de las 7 herramientas del amor, como vamos a decir, la guía fundamental para poder encontrar las mejores correspondencias y que la ley de la evolución no haga esto de repente abrir el ojo porque tenga que permitir que se den escenarios, ¿no? Nosotros vemos la ley de la evolución como que mejor tranqui. ¿M? Porque si no viene y bueno, pues permite y tal que sucedan las cosas que debido al error nos producen escenarios bien. Entonces, bueno, me parecían muy profundas todavía para darlas, pero sin embargo, teniéndote a ti no quiero desaprovecharlas. Entonces, yo las tengo por aquí, si quieres las comparto y nos las, no sé, nos las explicas tú. ¿Qué te parecería Sí, eso? pero hay algo que me gustaría que Sí, quedó volando en el aire sobre lo del predestinados. No estamos predestinados. ajá, Yo quiero aclarar que el destino, que es lo que vinimos a aprender, es absolutamente modificable, ¿sí? Si el destino no fuera modificable, ¿para qué estaríamos entonces vivos? claro, ¿Sí? claro. Ahora, ¿cómo se cambia el destino? Cambiando la correspondencia. Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la universidad, si yo estoy teniendo muchas dificultades, si yo estoy teniendo muchos problemas, ¿cómo hago para cambiar la correspondencia? Simple, busca ayuda, empieza a estudiar más, búscate un asesor y en ese momento, cuando tú empiezas a abrirte a aprender lo que tienes que aprender, empieza a cambiar su correspondencia. ¿Y cómo cambio la correspondencia? La correspondencia la vas a cambiar cuando cambias tu manera de pensar. Ahí está el módulo de alquimia del pensamiento, que me imagino que ustedes lo han trabajado o van a trabajarlo en algún momento, ¿sí? Sí lo hemos Pues la trabajado. forma de cambiar la correspondencia es cambiando tu manera de pensar, Y todo lo que cambiando tenemos que tus seguir trabajándolo. creencias y toda esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Gerardo también decía que muchas veces la gente tenía bloqueos. Por ejemplo, yo tengo un bloqueo grandísimo en mi vida, ni para adelante, ni para atrás, ni para adelante, ni para atrás. Y él nos hacía una pregunta. Él decía, ustedes conocen mucha gente, ¿cierto? ¿Quién es esa persona de todas las que tú conoces que es la persona más importante de todas en tu vida? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Alguien quiere contestarme? ¿Hay algo en el chat? En el chat he visto que me parece que hay preguntas, ¿no? Ok. Pero la persona más importante soy yo, ¿no? De todas las que no. Es lo que quieres decir, ¿no? Correcto, pero fíjate que cuando uno piensa en las personas más importantes, por ejemplo, uno piensa en su pareja, en su hijo, en su mamá, en su papá o en una amiga, ¿sí o no? Y Sí, resulta que cuando usted cree, ¿ves? Que hay alguien muy importante, ¿ves? Entonces, ¿usted qué hace? Se mete en la vida de esa persona, ¿sí? Porque para ti es la persona más importante. Entonces, usted quiere, por ejemplo, que esa persona no sufra, que esa persona no le pase nada, ¿ves? Y ahí es donde me salgo de mi vida, claro. de mi aprendizaje y me meto en el aprendizaje del otro, ¿sí? Si yo no soy la persona más importante, lo más probable es que yo vaya en contra del orden del universo, ¿sí? Entonces, yo necesito fluir con el orden del universo y es centrarme en quién, en mí. Y eso no es egoísmo, porque es que a nosotros nos enseñaron que era egoísta pensar en nosotros, ¿sí? Es como contracultural pensar en uno. Y resulta que es que el problema es que si yo voy contra el orden del universo, es porque yo quiero evitar experiencias que el otro necesita para aprender. Pero ¿por qué le quiero evitar experiencias? Ay, es que yo amo tanto a mi hijo que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí, yo no quiero que él pase lo que yo pasé, yo no quiero que él tenga ningún problema, yo no quiero que él le nada, nada. Entonces interfiero en el desarrollo del destino
destino de mi hijo, ¿cierto? Y ahí estoy violando todas las leyes. Y ahí, ¿qué hace la ley de evolución? Te bloquea. Te bloquea. Entonces, la propuesta, por lo pronto, antes de entrar a las herramientas, para evitar los bloqueos, es simplemente piensa en ti. Tú eres la persona más importante. En la medida, esto es igualito que decía el Maestro Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí? Amad al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, si tú eres la primera persona, si tú te aprendes a amar, si aprendes a servirte a ti, vas a poder establecer vínculos sanos, relaciones sanas. Y el universo no te va a bloquear y vas a empezar a fluir con la vida y a fluir con el aprendizaje. ¿Sí? Me preguntan que qué tipo de bloqueos, que pues, si puedes poner ejemplo, que un bloqueo qué sería. Un bloqueo Por económico, ejemplo, se me ocurre a mí. claro, los bloqueos económicos son los más comunes. ¿Ves? Cuando yo me pongo a querer ayudarle a una persona, porque pobrecito me da pesar de que sufra, que no tiene plata, entonces empiezo a pagarle esto, a pagarle lo otro, y resulta que eso no me corresponde a mí. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace la vida es que te comienza a bloquear paulatinamente. ¿Para qué? Para que te centres en ti. Cualquier bloqueo que te ponga la vida, sea en relaciones, en dinero, en la salud, en lo que quiera que sea, ¿qué te está diciendo la vida? Voltea el espejo y mírate, porque aquí la importante, ¿quién es? Eres tú. Tú eres la persona importante. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, bueno, Pues cuesta no, es que todo integrarlo, hay esto que ir poquito a se poco va uno integrándolo. desarrollando y lo va Sí, uno apropiando paulatinamente. claro, claro. Sobre todo cuando te sucede una catástrofe. Ahí sí que Sí, no te queda total. más remedio, claro. Algunos hemos pasado por catástrofes y otros estamos catastrofados. Es decir, que viene muy bien, ¿no? Cuando uno se acerca y se asoma por esta información es porque la necesita, ¿no? Quiere decirse porque es correspondiente, por fin, ¿eh? Pero generalmente uno se pone en búsqueda de esta información eh, si no hay un llamado por algún motivo, por algún escenario, por alguna lección, por alguna... ¿m? Y entonces, bueno, pues se cuesta muchas veces, sobre todo, Marimer, lo que más cuesta, o que es lo que más le cuesta al ego, es a pensar que uno ha tenido una responsabilidad sobre los escenarios que ocurren, porque nos han enseñado a echarle la culpa. Pues incluso hasta a Dios, al político, al vecino, a mi madre, de cuando me maltrató. Yo como psicóloga tengo que tener mucho cuidado con lo de qué pasó con la infancia, porque el ego tiende a ya a culpar entonces lo que me pasó con la infancia, con lo cual tenemos que volver otra vez a salir de la infancia, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo a no echar la culpa. Y entonces eso es muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con otra actitud también que hemos detectado en nosotros, es que es como pensar que la vida es injusta, que hay realmente un caos y que no tiene, es decir, como que se hacen mal las cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Como, y entonces eso no nos damos cuenta que no nos soluciona eso. Y entonces es como cuando te cristalizas en una posición, ¿no? Luego viene la vida o la ley de la evolución y entonces te mete la siguiente para que por fin te descristalices, ¿no? Eso es una cosa que le llamamos soberbia. No sé si estarás de acuerdo, ¿no? Sí, Que es sí, que total. aquí me planto yo, ¿sabes? Ante lo que me está sucediendo. Y entonces, pues para evitar que tenga que suceder pues algo más terrible todavía para que se descristalice eso, esta información nos puede servir de prevención. Además, porque lo complejo de uno cristalizarse o de volverse rígido, Gerardo decía, ¿cómo evoluciona un rígido? Porque la vida le pone otro rígido. Y la vida te pone otro rígido, ¿para qué? Para que te golpee. Y eso tiene que ver con la ley de saturación. Es decir, para que te puedas abrir, ¿sí? Es como cuando tú tienes una fiesta y compras una bolsa de hielo. ¿Tú cómo haces para meterla en un vaso? Pues la tienes que soltar en el suelo para que los hielos se suelten. Y si los hielos siguen estando en bloque, ¿usted qué hace? Pues coge un picahielo, ¿ves? Entonces así los divide. Y si quedan dos hielos pegados, si usted los quiere meter en el vaso, usted los forza para que entre al vaso.
Entonces, imagínate una mente cristalizada. ¿Qué hace la vida? Pues la azota contra el mundo. Y si usted decide que no quiere soltar, pues le pega con un picayelo. Es decir, la vida comienza a darte duro. ¿Para qué? Para que te abras, para que te sueltes, para que rompas la rigidez y te dispongas a aprender. Por eso se dice que cuando el alumno está listo, el maestro, que es la información, llega. Pero mientras el alumno no esté listo, la información o el maestro no va a llegar, ¿sí? Confundimos a los maestros con personas. Yo personalmente no soy ningún maestro, ¿ves? Porque el verdadero maestro es la información que te puede sacar del dilema en el que estás o de la situación en la que estás. Porque si cada uno de nosotros tiene un problema, es porque hay algo que no sé. Hay algo que no sé cómo solucionar. Eso es un problema simple. Y con la buena información tú solucionas el problema. Y no importa el tipo de problema que sea. Es la información la que entra a solucionar los problemas. ¿Sí? No importa si el problema es empresarial, personal, humano, lo que quiera que sea, hasta de matemática. ¿Sí? Se soluciona con información. Ahora, viendo las herramientas son como los útiles del colegio, lo que tenemos a ¿Quieres mano. quieres que te ponga visual? No, ahora si los otros quieren, puede que sí. Hay las renuncias y tal, ¿sabes? Porque, bueno, de acuerdo, muy bien, pues adelante, No, sin dale, visual. si quieres ponerlas, No, no no, tengo no, no, problema, dale, dale, pero dale. podemos charlarlas. Vale, Porque, por ejemplo, la primera herramienta es aceptar. ¿Y aceptar qué es? Que no puedo cambiar a nada, ni a nadie. A la única persona que yo puedo cambiar es a mí. Y yo creo que aquí estamos la mayoría mujeres, se nos salió el amigo, ¿cierto? Y vale, todas sí, nosotras tenemos una el sueño, capilla. bueno, allá hay otro, Guille, tenemos el sueño de que nos encantaría cambiar a nuestras parejas, o por lo menos a nuestros hijos, ¿sí? Y es que nos han vendido eso, es una esperanza errática. ¿Cuántas veces tú estás en una pareja que no te funciona porque en el fondo lo que estás esperando es que la persona cambie? Es que en algún momento va a entrar en razón, en algún momento va a aprender, en algún momento va a cambiar, ¿eh? Entonces, aceptar significa que estas manos, no puedo cambiar a nada ni a nadie que no esté en mis manos. Quiere decir que la única persona que puedo cambiar es a mí, a nadie más que a mí. Entonces, ¿a qué tengo que renunciar? A querer cambiar al otro, a imponerle, a prohibirle, a juzgarle, a instigarle, a condenarle, a chuzarle, a cantaletearle. ¿Ves? Es decir, a querer cambiar al otro. Tengo que renunciar a eso. Yo lo máximo que puedo hacer con el otro son acuerdos de convivencia cuando algo me molesta. Y ojo, porque en el acuerdo de convivencia tengo que ver si el otro quiere y si está dispuesto a hacer el acuerdo. Y si el otro está dispuesto a hacer el acuerdo, pues hacemos un acuerdo entre los dos. Pero el otro tiene que tener un beneficio, porque es que hay gente que se olvida de algo importantísimo en los acuerdos, y es que los acuerdos llevan beneficios. Si el beneficio no está plasmado en un acuerdo, pues no va a ser motivo para que la persona cumpla el acuerdo. Debe ser algo chévere, ¿no? Para que la gente cumpla el acuerdo. ¿Sí? Ahora, si yo aceptara a las personas como son, no necesito hacer acuerdos. Miren lo interesante, no lo necesito el acuerdo, porque acepto al otro como es. Entonces, el gran principio de la aceptación es que tengo que trabajar sobre mí, sobre nadie más. Ese es el principio de la aceptación, ¿sí? Entonces, renunciemos a querer cambiar a las demás personas. Haga lo que está en sus manos. Punto. Estemos con lo que nace, no con lo que muere, como dice Gerardo. A veces queremos cambiar, por ejemplo, al presidente. ¿Está en mis manos? Lo que está en mis manos es votar. Eso está en mis manos. Yo voto a conciencia.
Eso está en mis manos. Pero yo no puedo cambiar una situación de un país. Si yo tuviera, por ejemplo, la función de cambiar la situación de un país, tendría ese poder. Estaría ya en el mundo político. Pero no tengo ese poder. Quédate con tu poder. ¿Tu poder para qué te da? Y eso es en lo que te tienes que centrar. Y esa es la primera herramienta, que es aceptar. ¿Sí? Luego tenemos la segunda herramienta, que es asumir. Y asumir significa que absolutamente nadie tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Nadie tiene la culpa de lo que a mí me pasa. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tendría que renunciar? A culpar al otro, a decirles que mira tú lo que me hiciste, es que mira tú cómo me haces sentir, es que mira tú eres un desgraciado porque mira lo que hiciste y lo hiciste con mala intención. Y resulta que es que yo soy el único que toma la decisión de sentirse mal. ¿Ves? Debo asumir mis pensamientos, asumir mis emociones, asumir mis acciones y renunciar, perdóname la expresión, voy a decir una vulgaridad, a joderle la vida al otro, porque el otro no tiene nada que ver. Cada persona tiene derecho a ser como es, ¿sí? Ahora, si a mí no me gusta el otro, pues ábrete del parche, punto. Pero tengo que asumir mi propia realidad. Gerardo decía algo muy bello, cuando tú asumes la totalidad de tu mundo interior, tu mundo exterior cambia completamente, porque ya no vas a estar centrado en culpables, vas a estar centrado en qué voy a hacer hoy, ahora y en este momento, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar este malestar? ¿Sí? Eso es asumir. Y luego viene la tercera herramienta, que es acción consciente. Y fíjate que es acción consciente. Y acción consciente significa todo lo que hagas, hazlo con calma y serenidad. Así no te gusta. Porque es que a veces creemos que accionar es hacer lo que yo quiero o hacer lo que a mí me gusta. Y resulta que no. Es hacer lo que tengo que hacer con calma y serenidad. Hay una frase budista que me gusta mucho que dice, serenidad es colaborar incondicionalmente con lo inevitable. Entonces, por ejemplo, me están haciendo un secuestro de los bienes porque, perdón, mi mano se levanta es por el computador. Cuando levanto las manos es como la inteligencia artificial, ¿no? Él cree que yo estoy levantando la mano para preguntar. Ya la inteligencia artificial nos está superando. Tremendo, Marimer, ya hablaremos un día de esto y tal, a ver cómo nos vamos a Sí, manejar. total, total. Entonces, imagínate que viene el juez a quitarme mis muebles. ¿Qué sería colaborar incondicionalmente ahí? Sigan, por favor. Mire, y ahí hay un televisor. Ay, aquí hay unas joyitas. Y aquí está, es decir, colaborar incondicionalmente significa acción consciente, ¿sí? Hacer lo que tengo que hacer. Yo no me voy a poner a esconder las cosas, ni me voy a ir en contra. Entonces tenemos dos maneras. En la acción tenemos dos formas, que es lo que normalmente hacemos. O reacciono, quiere decir sobreexagero las cosas, ¿ves? O omito, no hago nada, absolutamente nada, ¿sí? O me vuelvo indiferente. Esos son degeneros de la acción, ¿sí? Entonces, ¿a qué tengo que renunciar? A eso, a quedarme quieto porque el universo no responde a la inacción o a reaccionar, porque eso ya es un desgaste de energía en algo que es innecesario. Entonces, para mí una de las cosas más bonitas, por ejemplo, es que las herramientas van en bloque, ¿ves? Entonces tenemos aceptar, asumir y accionar. Entonces yo te pregunto,
¿Alguna vez en tu vida no sabes qué hacer? ¿Te ha pasado eso? Claro, ¿Que no sabes qué hacer? Bueno, la próxima vez que tú no sepas qué hacer, ¿sí? Solo tienes que hacerte dos simples preguntas. Es que no sé qué hacer con mi matrimonio. Es que no sé qué hacer con mi hijo. Es que no sé qué hacer con mi trabajo. Es que no sé qué hacer con esto. Entonces, simplemente hazte dos preguntas. ¿Qué no quieres aceptar y qué no quieres asumir? Punto. Y trabaja ahí. Porque cuando tú de alguna manera aceptas y asumes, automáticamente tú sabes lo que tienes que hacer. Automáticamente usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? No acepto a este marido que tengo, que está tomando trago, que me pone los cachos, que esto. No lo acepto. Es que no quieres aceptar a este marido, que no quieres asumir que tú lo escogiste. Cuando usted empiece a aceptar que él no va a cambiar, que si él quiere cambiar, él lo tiene que hacer y no vas a ser tú la que lo va a cambiar. Y asumir que si tú estás ahí es porque tú lo has elegido, una de dos, o te quedas con él y dejas de molestarlo, ¿ves? O sencillamente, ¿qué haces? Te abres, ¿sí? Entonces, cuando yo acepto y asumo, automáticamente yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? qué Ahora, maravilla, Marimer, qué maravilla. Esto es sí, una actualización que no conocíamos y claro, que no teníamos tan está claro. claro. Eh, Sí, yo he visto eso que ha pasado, que mucha gente no sabe. eh. Esa relación entre esas tres herramientas es brutal. Si hacemos un repaso de nuestras dudas, pues entonces a lo mejor tenemos muy claro que es que lo que no estemos aceptando y que lo que no estemos asumiendo es lo que da lugar a las dudas. Y es lo que da lugar a la inacción, a que no sabes qué hacer, Cuando estás en que duda, claro, es tan común. el Helen Touché. Bueno, muy bien, me alegro mucho. Yo creo yo también, Touché. Esto no es de monje iluminado, esto es de entrenamiento, como decía Gerardito. Es Y simplemente un es muy entrenamiento. lógico, Es un es de una entrenamiento. lógica tan aplastante. Sí, Muy total, bien, te seguimos total. escuchando. La segunda, la tercera, perdón, ahora, esto, lo chistoso es que hay mucha gente que ni siquiera conoció a Gerardo, que está dictando magia, ¿ves? Y hace un desorden de las herramientas brutal. Pero las herramientas siempre fueron encadenadas, que es lo que mucha gente no sabía. Ujú. Siempre fueron amarradas unas con otras, ¿sí? Para poder llegar a ser habitantes universales, como decía Gerardo. Entonces, la tercera herramienta, ¿ves? Cuarto, La cuarta, perdón, herramienta es agradecer. Y a mí me gusta mucho y siempre lo digo porque me encanta, que me gusta la filosofía china cuando dice que el agradecimiento es una gracia divina. Miren tan bonito eso, una gracia divina. Y es real porque los seres humanos agradecemos lo que nos gusta, agradecemos lo que nos llena de alegría, pero no somos capaces de agradecer, por ejemplo, las dificultades. ¿Ves? No somos capaces de agradecer lo que no nos gusta. Por eso la gratitud o el agradecimiento tiene que ver con el aprendizaje. Hoy eres lo que eres por todo lo que has aprendido. Entonces yo les pongo un ejemplo que es muy básico y muy simple. Cuando uno estaba en el colegio, odió a la profesora de matemáticas. ¿Por qué? Porque te jodía la vida, te ponía trabas, te ponía a estudiar, te ponía problemas, te ponía esto, te ponía lo otro. Pero aprendiste matemáticas. Y muchísimas veces pasa que cuando incluso estamos ya mayores,
de la única persona que nos acordamos el nombre o que nos acordamos es de la profesora de matemáticas. Y que finalmente, después de como de 30 años, somos capaces de decir, es que si no hubiera sido por ella, no hubiera aprendido matemáticas. Ese es el agradecimiento. Todo lo que te trae la vida para que tú aprendas es para formarte, es para que seas un espíritu especial, para que tengas abundancia en tu vida, para que seas un mejor ser humano. Entonces, ábrete a agradecer todas las circunstancias y todas las situaciones que te llegan, ¿sí? Y renuncia a lamentarte y a sufrir por lo que estás viviendo. Esto te está dando la posibilidad de crecer. Laura Esquivel, que es una escritora mexicana que me gusta mucho, que siempre menciono, tiene una frase maravillosa que dice, solo se llega a Dios a través de los demonios. ¿Sí? Entonces, son las situaciones más difíciles en donde el espíritu verdaderamente se templa. Y miren algo curioso. Qué Cuando la fuerte la vida te frase pone una... de Laura Esquivel, es fuerte, ¿eh? Sí. Este Después, sí. hay un libro de ella que yo siempre recomiendo que se llama La Ley del Amor. Si puedes La ley del amor. conseguirlo, La Ley del Amor. ¿Ves? Es más, si en algún momento lo consigues, léele un capítulo a tus alumnos, Y el claro, capítulo de los demonios. Jorge es Yo se lo he especialista leído a mis alumnos. en encontrar libros, Jorge, de filas. Además, ¿Dónde Sí, están? además sí, que lo es un tengo, libro lo tengo, mexicano. Ya lo tiene, lo ya lo tengo, tiene. lo tengo, Vale. lo tengo, sí, Yo claro que creo que sí. también, fíjate, es decir, que esto ha circulado, me parece. Pero bueno, yo prefiero que me lo pases porque a saber dónde lo tengo. No, porque Laura es que Esquivel hemos se estado llama. sí, este fin de semana pasada hemos estado en un curso de humor en el que hablábamos de las pasiones. Y entonces, a ver, hacíamos la relación que hacía Claudio Naranjo entre las pasiones y los demonios, porque son demonios, ¿no? Es decir, como de repente se te cambia la cara, se te cambia el rictus, se te pone el cuerpo no sé cómo y tal, y empieza uno, es decir, uno no está todo el tiempo, ¿no? Con el ego, ¿no? Es cuando de repente entra al cargo. Es como una especie como que de repente como el demonio empieza a dirigirte y tal, ¿no? Es decir, es una especie como de medio posesión de lo que habla el Sí. eneagrama, ¿no? De cuando entra el programa al cargo, ¿no? Se puede parecer a un demonio. Entonces me ha encantado, ¿no? Solo se llega a Dios a través de los demonios. Qué maravilla. Y ese capítulo donde cuenta la historia de Manmón es el demonio que va a poner a Isabel. Isabel se llama la protagonista del libro de cara a Dios. Ese capítulo es buenísimo. Tienes que leerlo con tus alumnos, por favor. Sí, sí, te prometo, lo vamos a hacer. Ya tengo a todo el mundo apuntándomelo y Ahí tal, así. entendemos la ley de correspondencia perfecto en ese capítulo. No, hoy nos has dado 3 o 4 tips y tal que refuerzan los anteriores de una manera en que yo creo que nos está quedando cada vez más claro, ¿no? Y sobre todo el Claro, haber añadido que nosotros podemos cambiar nuestras correspondencias, pero que por tenemos el supuesto. poder de cambiar nuestras correspondencias, que no es un predestinado en absoluto de que pueda uno hacerle ver como que le ha caído un rayo así por lo que sea, es decir, y no es por lo que sea. Y esto es lo que nos viene a decir, es porque también estamos siendo generadores de dicho escenario. Y aunque suene Correcto, duro decirlo, porque al principio, porque es duro, es una paliza al ego, además, pero el ego no le gusta nada, pero que viene muy bien. Bueno, claro. Jorge, pues estamos recibiendo las 7 herramientas, qué rico, ¿eh? Dice, continuamos, venga, que nos queda todavía un ratito. La siguiente herramienta es la valorar. Y yo les quiero decir que de todas es la herramienta más fácil. O sea que esta la podemos comenzar a practicar ya mismo, ya mismo. Porque valorar significa disfrutar todo lo que la vida te da.
Entonces, el agradecimiento tiene que ver con las situaciones y la valoración tiene que ver con las cosas. A veces confundimos, ¿sí? Valorar todo lo que la vida te da. ¿Y cómo te das cuenta de que estás valorando? Porque lo disfrutas, porque te la gozas. ¿Ves? Gozas tu carro, gozas tu casa, gozas tu pareja. ¿Ves? ¿A qué tienes que renunciar? A quejarte de lo que tienes. Es que este carro es una chatarra porque es que mira, es que está feo, es que huele feo, es que se le dañó la puerta, pero te lleva y te trae, valóralo. Porque es que pregúntate por un segundo, ¿qué harías si no tuvieras carro? No, ¿cómo se te ocurre? Entonces valórenlo. ¿Por qué? Porque el que no valora lo que tiene está en camino de perder. Recuerden siempre eso, ¿sí? Si yo no valoro mi pareja y me quejo de ella todos los días, va a llegar un momento en que la pareja se va con otra que sí lo valore y que no Claro. se queje tanto de ella, ¿sí? Entonces, si algo te molesta de tu pareja, haz un acuerdo, pero no te quejes y te quejes y te quejes. Entonces, renuncia a quejarte y céntrate en disfrutar lo que la vida te da, ¿cierto? Entonces, fíjate, por ejemplo, que esto tiene que ver, nosotros vimos aquí estas tres que están ligadas, ¿cierto? Y luego entra el agradecimiento y luego entra la valoración. Y esto tiene que ver con todo lo que vives, tanto en circunstancias como en todo lo que te rodea de cosas. Cosas, personas, trabajo, ¿ves? Por eso estas dos están ligadas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces confundimos la valoración con la gratitud. Ay, tengo que valorar este aprendizaje. No, el aprendizaje se agradece y se aprende. Gratitud a todo lo que aprendo. Valoro y disfruto todo lo que la vida me da, ¿sí? Luego tenemos el respeto. Y aquí hay algo muy interesante porque mucha gente confunde el respeto con el aceptar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre respetar y aceptar? ¿Sí? Respetar es macro. Aceptar es lo que está en mi entorno inmediato, ¿sí? No, ¿Qué significa? no te hemos entendido. Respetar es Macro, macro. Es macro. decir, yo respeto todas las corrientes religiosas, respeto todos los países, respeto el sistema de creencias de las personas, respeto cómo viven las personas, respeto lo que piensan las personas, ¿sí? El respeto es un valor, ¿ves? Que es el que me vincula totalmente con que la vida me permita ir a muchos sitios. Y por eso el respeto está amarrado con la adaptabilidad, ¿sí? Pero ¿a qué tengo que renunciar con el respeto? A criticar. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga que cada que viene a mi casa me critica mis muebles. Oye, qué muebles tan feos. Oye, ¿por qué no cambias tus muebles? Pero es que ese color, mira que ese color no pega. ¿Y por qué no pones una mata aquí? ¿Por qué no quitas eso y lo pones allá? Yo la vuelvo a invitar a mi casa. Jamás. Qué pereza. Cada que vienes a criticarme mi casa. ¿Sí? Respetar es al sitio que vas, haz lo que vieres. Si te invitaron, por ejemplo, a una misa, pues vas y te echan la bendición. Si te invitaron, por ejemplo, a una ceremonia musulmana y todo el mundo se sienta en el suelo, pues me siento en el suelo. ¿Cuál es el problema? El hecho de que tú te sientas en el suelo no va a dejar de ser lo que tú eres, ¿sí? Si te piden que te vistas de traje, me visto de traje. Si te piden que te vistas de blue jean, me visto de blue jean.
¿Ven? Eso es respeto. Cuando respeto y fluyo con la manera de ser del otro. Aceptar tiene que ver con mi pareja, tiene que ver con los que están cercanos y yo quiero cambiar, ¿sí? Y por eso, entre más vamos pasando las herramientas, más nos vamos alejando, ¿sí? Alejando quiere decir el radio se va ampliando, el radio se va abriendo. Entonces, arrancamos con la aceptación mía y del otro para terminar en el respeto de todo lo demás, de la vida de todo lo demás, de todo lo que nos rodea. Y llegamos a la última herramienta, que es la adaptabilidad, ¿sí? O la ubicación, también la llamaba Gerardo, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Fluir con lo que llega. Renuncio a huir del sitio que me tocó trabajar, vivir. Yo, para poderme ir de un sitio a otro, le pregunto a la vida si ya puedo irme y le pregunto a través de la acción. Pero miren lo interesante, la adaptabilidad es lo que te da la condición de habitante universal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya vieron los niveles, hay gente que es tan agresiva, tan básica, tan primaria, que la vida lo tiene metido en una región y no lo deja salir, ¿sí? Hay fronteras invisibles en los barrios bajos, donde la gente no puede salir de ahí, ¿ves? En la medida en que mi capacidad de respeto crece, mi capacidad de adaptabilidad es mayor. Y cuando mi respeto y mi adaptabilidad es mayor, ¿qué hace el universo contigo? Te invita a muchos sitios, porque tú eres capaz de respetar, por ejemplo, donde quiera que llegues. Entonces yo soy vegano, por ejemplo, como lo que le pasaba a Gerardo, que era vegetariano, y alguien lo invitaba a comer y no sabía que era vegetariano y le daba carne, y él era vegetariano. Entonces él simplemente, ¿qué hacía? Se comía la carne, aunque era vegetariano. ¿Por qué? Por respeto al otro. Me está dando lo mejor, me está dando su comida. ¿Quién soy yo para no respetar lo que esa persona está haciendo por mí? ¿Ves? El respeto está por encima de todo lo demás. Entonces, él no le iba a decir a la otra persona, ay, no, 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 no me pongas carne, que es que yo no como carne. Por Dios. Entonces, miren cómo el respeto te da adaptabilidad. A donde vayas, por ejemplo, respeta lo que hay y la vida se encargará de llevarte a todos lados, de volverte un habitante universal, ¿sí? Porque has logrado respetar todo lo que nos rodea. Entonces, ahí es cuando decimos que espérate, el respeto y la adaptabilidad van totalmente como de la mano. Entonces, fíjate cómo, de alguna manera, comenzamos desde algo muy centrado en nosotros, en mi fuero interno, y luego en mis circunstancias, y luego se van expandiendo hacia el mundo más grande. Entonces, aquí es donde todo está enlazado. Entonces, fíjate, por ejemplo, si yo no soy capaz de aceptar a una persona, ni siquiera puedo atreverme a decir que asumo mis emociones, porque no las asumo. Por supuesto, yo no sé nunca qué es lo que tengo que hacer y vivo en una constante zozobra. Y eso me lleva a lamentarme de la vida que tengo. Y no soy capaz de ver lo poquito que hay. Juzgo todo lo que hay en el entorno y no me adapto a las situaciones. Por lo cual, esto se me vuelve un círculo absolutamente vicioso. Pero, pero, por ejemplo, si yo soy capaz de aceptar, asumo mi vida, porque acepto que el otro es otro y acepto que yo soy yo.
y acepto que el otro es un otro importante y yo también soy un otro importante. Y eso me lleva a asumir mis emociones, ¿sí? Asumir lo que yo soy. Y entonces soy mucho más asertivo en mi capacidad de accionar, mucho más asertivo en mi capacidad de accionar. Y cuando soy asertivo en mi capacidad de accionar, ¿ves? Agradezco permanentemente lo que aprendo, porque lo que aprendo me hace ser cada vez mejor. Estoy abierto permanentemente como Mickey Mouse a aprender de todo, el eterno aprendiz. No me las sé todas, ¿ves? Entonces siempre estoy dispuesto a aprender. Y si estoy dispuesto a aprender, mi vida se vuelve alegría. Soy capaz de valorar y agradecer todo lo que tengo y todo lo que me rodea, lo cual me lleva a respetar totalmente lo que existe. Y eso me convierte en un habitante universal, capaz de adaptarme a cualquier circunstancia. Y si me invitan al monte y me dan una salchicha quemada, me la como. Y si me toca dormir en carpa, duermo en carpa. Y si tengo que dormir en hotel de 5 estrellas, duermo en hotel de 5 estrellas. Y si tengo que dormir en un colchón en el suelo, duermo en un colchón en el suelo. Porque sencillamente estoy abierto a todo lo que trae el universo para mí. Pero aquí hay algo importante: aceptar, asumir, accionar, agradecer, valorar, respetar y adaptarse. Ninguna de estas herramientas las podrás trabajar si no comprendes. Este, decía Gerardo, es el moño de las herramientas, ¿sí? Entonces hay que atreverse a comprender para poder comprender qué es aceptar, comprender qué es asumir, para poder trabajarlas. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, estamos, nos has dejado en trance. Yo no sé si hay preguntas, porque la verdad es que como se ha ido Mario, que es quien generalmente, Jorge, a lo mejor tú has mirado si ha ocurrido algo o se ha hecho alguna pregunta. Muchísimas gracias. Qué maravilla, Marimer. Nos has puesto las 7 herramientas del amor por fin en su sitio. ¿Eh? Porque efectivamente nos llegan las informaciones que no están tan asociadas como nos las has enseñado tú, sino más bien como cada uno en individual, que puede también tener un sentido y puede tener una comprensión, pero la comprensión que tú nos has dado es muchísimo más amplia que la que teníamos. Y entonces te lo Y agradezco muchísimo. y fíjate que hay algo interesante. No importa en cuál te enfoques, enfócate en una, que eso es como un naipe. Tú trabajas una y bla, 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 las otras van a quedar montadas. Y por eso Siempre y yo cuando siempre no sea digo, siempre la de valorar, 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 que es como tú dices, es la es más que es la fácil. más fácil. Y cuando Eh, usted disfruta la vida, tienes tanta energía que eso te ayuda a aceptar a los demás, te bueno, ayuda pues a ver a los demás como son. Tienes tanta alegría en la vida que te queda más fácil asumir, respetar, ¿ves? Y saber qué hacer. Y si te equivocas, pues te ríes de ti mismo, te limpias las rodillas y sigues caminando. Por eso digo yo que la más fácil de todas es gozarse la vida, disfrutarse la vida. Es decir, es como la más simple, pero muy, muy profunda, aunque no creamos. ¿Sí? sí, lo vamos viendo la profundidad de esta comprensión que hemos decidido hacer, ¿no? Porque venimos aquí todos los miércoles y luego hay una intencionalidad que lleva durando 4 años, ¿no? Que ya se puede decir que tiene una cierta constancia. Y luego es verdad, porque yo las primeras veces y nosotros las primeras veces que escuchábamos esta información, luego esta información se evaporaba, porque éramos quizá demasiado jóvenes, o porque simplemente no éramos todavía correspondientes, más que para irlo madurando, como quien dice, ¿no? Porque en los 30 ya me contarás, ¿no? Es bastante más difícil que en los 60 de repente recibir esta información, ¿no? Mm. Pero también es verdad que, bueno, esto ha cambiado mucho los tiempos desde finales de los 90 hasta hoy día
Y yo pienso que hablando un poco de lo que tú hablabas tan interesante como es la masa crítica, ¿no? No sé si fue entre nosotras que lo dijiste, porque te lo preguntó Mario, o ha sido delante No, de las fue ahorita con personas. Mario que estábamos los Ha sido con tres. Mario. ¿Eh? Entonces estabas diciendo una cosa muy bonita y es que es un concepto que es verdad que no lo hemos dado en estas clases, que se llamaba el final de los tiempos, ¿no? Y entonces pues me estaba Mario preguntándote que qué es eso del final de los tiempos, ¿no? Y entonces a propósito decías que el final de los tiempos consiste en cuando hay una masa crítica de personas que están en búsqueda real, y que están efectivamente ya involucrados, ¿no? En que haya un cambio de paradigma, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que se va ampliando desde el año 96 hasta ahora. Si bien es verdad que en el año 96 no existían las redes sociales ni los Zooms y tampoco podíamos hacer una valoración estadística de cómo íbamos. ¿Tú cómo piensas? ¿Tú estás viendo de alrededor de ti o que esto está, o sea, que esto de que se está ampliando dicha masa crítica de personas es verdad? Yo sí pienso, yo sí creo, yo sí tengo la esperanza, ¿sí? Yo soy Porque más humanística que cualquier otra cosa. Porque es que fíjate que hasta incluso la guerra más fuerte que estamos viviendo ahorita con todo lo de Gaza, Israel y Palestina y todo eso, ¿ves? Nos muestra el cúmulo de gente que está orando y pidiendo paz y deseando la paz y trabajando la paz. Recuerda que solo se llega a Dios a través de los demonios. sí, Entonces son en estos momentos críticos tan fuertes cuando vemos quién es la gente que está alrededor, quiénes son todos los que están alrededor, ¿sí? Ahora, aquí decimos, todo eso también nos muestra algo, ¿no? Que eso no es una cuestión de pedir paz, es una cuestión de trabajar la paz, ¿sí? Ser sembradores de paz. Porque es que yo hay algo que repito mucho y es que toda la educación nuestra es una educación para la guerra. Tenemos que educar para la paz. Y por ejemplo, la escuela de magia es una escuela de educación para la paz. y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, que ser sembradores de paz es estar en paz. También hablabas de la importancia que tiene para eh, eh, poder ejecutar acciones conscientes, es decir, comportamientos liderados por nosotros, la energía vital, ¿no? También lo insistías cuando estábamos, no sé si en privado o estabas diciéndolo, pero que nunca dejaremos de repetirlo, ¿no? Es decir, cómo poder preservar nuestra energía vital, también defenderla, no en el sentido de guerra, pero sí preservarla, es decir, que no ser drenados. ¿M? Porque, como bien nos has dicho, parte de nuestros comportamientos, vamos a decir, no adecuados con respecto a el apostar por nosotros, muchas veces significa que tenemos la energía vital baja. ¿De acuerdo? El concepto de energía vital es estar motivado, sentirse en paz. ¿Qué es el sentido de la energía El vital? concepto de la energía vital es que Concepto de todos la los días, cuando tú te acuestas a dormir, la energía vital es una energía que está después de la glucosa. Primero se genera la glucosa y luego se genera la energía vital. Y todos los días tú con el sueño, con la alimentación y con el descanso recuperas la energía vital. La energía vital es como tener la pila cargada, ¿cierto? Por eso es que en los colegios matemáticas los dan a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. A un niño no le dan matemáticas a las 12 del día, porque ya ahí está agotado, ¿sí? Ya está con sueño, ya tiene hambre. Entonces, cuando estamos con la pila en alto, podemos tener mucha lucidez. Entonces, no se puede gastar la pila innecesariamente. Ahora, ¿cómo te gastas las pilas o cómo te gastas la energía? Hay dos maneras. Una manera que es física, por ejemplo, que es no comes bien, no duermes bien, trabajas el triple, el cuádruple, ¿ves? Es decir, a nivel físico es todo lo que afecta al cuerpo físico, ¿sí? Pero esa energía vital es muy fácil recuperarla.
porque nada más es que duermas, comas, hagas el amor rico y todo eso para que la energía vuelva y se equilibre. El problema es la segunda forma, y es que la segunda manera como se pierde la energía vital es a través del sufrimiento, a través de los problemas, a través de todo lo que yo no acepto y con lo cual yo peleo. Eso hace que mi energía vital empiece a bajar, ¿ves? Gerardo decía, la energía es un edificio de 3 pisos. Normalmente estamos medio penumbra porque somos humanos y tenemos muchas contradicciones en nuestro interior, ¿sí? Entonces, cuando tengo problemas, cuando estoy sufriendo, me consumo mi energía. Entonces, fíjate que me voy a acostar a dormir y sigo pensando en mi problema. Y eso hace que yo no descanse bien y me meto en un bucle, me meto en un círculo vicioso y sigo agotando mi energía. Y agotar la energía vital es peligroso, entre comillas. ¿Por qué? Porque es que te puede llevar a la oscuridad. Una persona que no ve el camino, haz de cuenta que una persona apagó la luz. Cuando tú apagas la luz, no ves. Esa es la energía baja. Entonces te vuelves más intolerante, te vuelves más conflictivo, te enredas más y puedes llegar incluso al suicidio. Porque donde apagues totalmente la luz, ¿me entiendes? Te desconectas porque no ves opciones, no ves camino, ¿sí? Y hay algo que sí me gustaría aclarar, Isa, es que nadie te roba tu energía, tú la cedes, ¿ves? Entonces, fíjate, por ejemplo, que Gerardo hablaba, por ejemplo, de una ley de vasos comunicantes. Este soy yo y este es el otro. Y es el otro, si el otro llega a mí con un montón de problemas y de problemas y de problemas, y yo no cierro esta llave aquí, ¿me entiendes? Si yo no cierro esa llave, ¿qué va a pasar? Que toda mi energía que estaba alta se va para dónde? Para el otro, ¿sí? Y esto, en últimas, lo que sucede es que los dos terminamos con la energía como Baja. baja, ¿ves? Entonces, para que esto de aquí no suceda, yo tengo que aprender a cerrar la llave, ¿ves? Porque esto es una ley que se llama vasos comunicantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos permanentemente comunicados energéticamente con otros seres. Nos comunicamos energéticamente con otros seres, ¿sí? Entonces, compartimos la energía con otros seres. Compartimos, cerrar la llave significa, este problema que me trae esta persona es de ella y no tiene que ver conmigo. Entonces nos devolvemos, por ejemplo, a ley de correspondencia. Esto que le está pasando a esta persona es su correspondencia y no es la mía. Cuando yo tengo cerrada esta llave, es cuando yo realmente puedo apoyar a otro, porque no me involucro. Entonces, el mejor ejemplo, por ejemplo, lo pueden tener los médicos. ¿Por qué un médico no opera, por ejemplo, del corazón a su hijo? Porque está involucrado energéticamente, emocionalmente con su hijo. Y eso hará que sus manos tiemblen, porque está involucrado energéticamente. ¿Ves? Entonces no va a tener cabeza, no va a ser frío, no va a ser objetivo, porque su energía se vincula con la de su hijo. Pero si es una persona que es ajena a él, él puede cerrar la llave. Y cuando tú cierras la llave, mantienes tu objetividad, mantienes tu corazón, mantienes tu pensamiento y de hecho puedes apoyar mejor al otro. Le puedes servir totalmente al otro. ¿Ves? Porque estás siendo objetivo. Pero, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo como para reírnos un poquito de los emocionales, que a veces pasa con los dositos, porque me imagino que aquí todos conocen el enneagrama, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, llega mi amiga del alma y me dice, por ejemplo, es que mi marido me puso los cachos.
Y habrá algún emocional que digas, es mucho desgraciado, hijo de tantas, camine, lo vamos a perseguir y lo vamos a coger con las manos en la masa y lo vamos a coger y lo vamos a perseguir por toda la ciudad y nos vamos a disfrazar y le caemos. ¿Te das cuenta? Esa es una persona que alió corazón con corazón y se desaguó energéticamente, ¿ves? Y queda totalmente bajito. ¿Por qué? Porque es que vivió el problema de su amiga como si fuera propio. Eso es ceder la energía. ¿Qué sería cerrar la llave? Por ejemplo, que era otra vez la pregunta. Cerrar la llave es que yo cierro la llave, mi amiga está viviendo una circunstancia difícil, yo no tengo por qué llevarla a que haga más locuras. A ver, amiga, venga, cálmese. ¿Qué fue lo que pasó? Te puso los cachos. ¿Eso es correcto? ¿Eso es real? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Ves? ¿En qué te puedo apoyar? Pero conservo mi cabeza y no me meto a hacer una brutalidad con ella. Y cuando conservo mi cabeza, ¿ves? Le puedo dar un mejor consejo, le puedo levantar el ánimo, le puedo levantar la motivación, la puedo elevar y la puedo apoyar para que comprenda. Eso es cerrar la llave. Cuando yo pongo mis emociones aquí y las emociones del otro acá. ¿Sí? ¿No? Y además, No como sé lo si... dices, ¿no? Y la asertividad la estamos viendo en tu propia actitud. Muy bien, pues nos ha dado la hora, Marimer, ha sido un honor, ¿eh? Con mucho Estamos, gusto. ha sido un placer. Mañana te mandamos el enlace también para que lo puedas compartir con tu gente, y que no te quepa la menor duda de que te vamos a volver a llamar, Con para que mucho vuelvas gusto. a Aquí estoy repetir. cuando quieran. Y bueno, pues yo también anuncio que a lo mejor Marimer pues vendrá por España y tal en el año 2024 en algún momento. Estamos viendo a ver si podemos hacer un encuentro de leyes y de eneagrama. ¿Mm? Muy bien, bueno, pues te mandamos Súper. un beso muy grande, Jorge. Gracias a Gracias por todos. venir, que sé que es momentito, ahora te despido a ti, Marimer. Jorge, quería despedirme de ti, espero que vuelvas por aquí a echarme a mí un cable. Seguro, seguro que sí. Encantadísimo, ¿Eh? Isa. Ya lo Que saben, sí, un placer, querida profe. María Mer, un abrazo muy grande. Hasta Con pronto. mucho sí, gusto. Qué querida rico haber profe, estado. ¿eh? Eres una profe, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces nada, Mucho mañana gusto. encontraréis el enlace, como siempre, y la grabación que bueno, que es un tesorito que guardamos. Nos has dejado un gran tesorito, ¿eh? ¡Mua! Con Hasta mucho la gusto. próxima vez, Marimer, y hasta la próxima vez a todos. Un beso para Gracias. Menorca, Hasta para luego. Chao. Argentina, Tú me para dijiste que me México, quedara, Isa, no entendí. ¿eh? No, Me estamos dijiste. despidiéndonos. Lo, Ah, ok. no, bueno, ahora te mando enlace para que estemos tú y yo un Ok. ratito, ¿vale? Venga, Listo, pues. hasta Bueno, ahora. pues, Adiós. muchas gracias. Hasta luego.